Ya está, ya están entrando los asistentes, así que esperamos un poquito y empezamos. Nos falta todavía un minuto, así que si eso damos un minutillo para que entren todos y... Un minutito de cortesía para la tecnología que a veces se pone en contra, ¿no? Correcto, correcto. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien hoy y no tengamos cortes. Bueno, ya vamos por 60 y subiendo. Bueno. Vale, pues yo creo que podemos ir empezando. Muy buenos días a todos. Mientras va entrando el grueso de los registrados a este nuevo webinar que tenemos, es bueno, la segunda edición que tenemos del webinar de un tema que yo creo que tuvo mucho éxito el año pasado y bastante demanda, y bueno, pues por eso también volvemos a hacer otra versión, ¿no? de webinar de injerto y de poda. Nada, muy buenos días a todos. Espero que os podáis conectar sin ningún problema. Estamos una vez más, ya digo, para hacer este webinar hoy de injerto y poda de la vid con, bueno, pues yo creo que con dos especialistas que ya tuvimos el gusto el año pasado de contar con ellos y hemos vuelto a contar para esta nueva, vamos a decir, fase 2 del webinar, porque no va a ser exactamente igual, ¿no? Son tanto Julián Palacios como Gonzaga Santesteban, que ahora los presentaré. Quiero dar la bienvenida también, hoy está con nosotros Susana García, la directora general de la Organización Interprofesional del Vino de España. Y nada, lo primero que voy a hacer es dejarle la palabra a Susana ahora a continuación para que, bueno, pues que nos introduzca un poco. Yo creo que es un tema, ya digo, el tema de la poda, que sigue siendo de actualidad, que yo creo que estos cursos formativos que hacemos gracias al convenio que tenemos con la Interprofesión del Vino de España están llegando, nos consta que están llegando a los viticultores, a enólogos, cuando la temática, como bien venimos del anterior, que era sobre producción de vinos desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados, técnicas innovadoras, también tuvo bastante éxito. Yo creo que este tipo de formación es muy necesaria. Además, os recuerdo a todos, aprovecho también para deciros que este webinar va a ser grabado, estará disponible en vídeo espero que a partir de mañana en la página web de la Plataforma Tecnológica del Vino, y para aquellos que no hayan podido conectarse hoy, que no lo puedan seguir en directo, que siempre es mucho mejor seguirlo en directo porque al final hay un turno de preguntas en el cual podéis participar también vosotros y podéis hacer llegar vuestras preguntas a los ponentes siempre e interactuar, pero bueno, el que no pueda, pues siempre al menos podrá tener el vídeo y lo puede ver cuando tenga un hueco y formarse, ¿no? Que al final es un poco también el gran objetivo de esto. Así que nada, yo dar las gracias a la Interprofesión, a Susana, como siempre, por el apoyo que dais y por hacer realidad esta pequeña escuela, como digo yo, de formación en innovación que venimos desarrollando. Y, por supuesto, también agradecer a Caixa Agrobank, que hoy no nos ha podido acompañar por motivos de agenda, Carlos Seara, que viene haciéndolo continuamente con nosotros, pero siempre por el apoyo que da al sector agro y en particular al sector del vino y en concreto también pues a la plataforma, la parte que nos toca, ¿no? Y nada, Susana, te dejo la palabra a ti y luego paso a comentar, a presentar brevemente a Gonzaga y a Julián. Gracias, cuando quieras. Pues muy buenos días a todos los asistentes a este nuevo webinar sobre injerto y poda de la vid, que hay de nuevo viejo, con Gonzaga Santesteban y Julián Palacios, que son dos magníficos profesionales que ya nos deleitaron con su conocimiento en, bueno, pues una edición previa que hicimos el año pasado. Como digo, son magníficos profesionales y mejores comunicadores. Con lo cual, bueno, pues si las cosas te las cuentan, que te cuenten cosas interesantes y cosas técnicamente bien, es muy bueno. Si te las cuentan encima de forma amena y bueno, pues en su estilo, pues nos quedamos muchísimo mejor con los conocimientos, con lo cual ya os doy la enhorabuena por adelantado porque sois grandes comunicadores, que eso es muy importante.
Como decía, muchas gracias a la plataforma, a Agrobank, que nos apoya en esta línea de actividad, de difusión de conocimiento, de resultados de I+D+I o, bueno, transferencia de conocimiento, que es un poco en lo que estamos tanto la plataforma tecnológica del vino como la Interprofesional del Vino de España. Este seminario se inserta en, bueno, pues la línea de actividades que tenemos en la Interprofesional del Vino de España, dentro de esa orden de extensión de norma que fija nuestra hoja de ruta y nuestras actividades. Se enmarca, como digo, dentro de la extensión de norma, donde damos como entidad que agrupa a un conjunto de entidades representativas del sector vitivinícola en España nuestro apoyo a la I+D+I como única o como pilar esencial para el progreso del sector. Estamos, bueno, pues haciendo muchas cosas. Esta colaboración con la plataforma tecnológica del vino no solo se refleja en este tipo de seminarios donde, insisto, buscamos la transferencia de conocimiento, sino que, por ejemplo, hemos colaborado con esa agenda estratégica de la plataforma tecnológica del vino que se ha publicado hace unos meses y que ahora estamos, pues, por ejemplo, trasladando a las autoridades para que se tenga en cuenta a la hora de dar ayudas, ¿no? Como digo, la investigación, cualquier descubrimiento, aplicar las innovaciones es base para el progreso del sector, que es en lo que estamos todos juntos para que el sector progrese. Muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias, Susana, por tus palabras y por tu apoyo una vez más. Ya digo, sí que es cierto que todo ese plan de trabajo que venimos haciendo tiene varios pilares y uno de ellos es los cursos formativos, que hoy estamos aquí, otro es la presentación de la agenda o dinamizar proyectos estratégicos para el sector también. Bueno, pues en eso estamos trabajando en conjunto y yo creo que llevamos unos años así y con bastante, o bueno, al menos yo creo que con éxito, ¿no? Y llegando, ya digo, que sobre todo lo importante para mí en estos cursos de formación es ver cómo los viticultores, efectivamente, hoy mismo lo comentaba antes de entrar en directo, un viticultor ha llamado a la propia plataforma diciendo cómo tenía que hacer para conectarse y yo para mí es señal de que ese feedback pues es importante porque estamos llegando, ¿no? Sin más, voy a pasar a presentar, aunque yo creo que casi no necesitan mucha presentación, pero bueno, tanto a Gonzaga como a Julián tengo el placer y el gusto de conocerlos desde hace ya un tiempo y Gonzaga pues es profesor de la Universidad Pública de Navarra, profesor de viticultura, doctor ingeniero agrónomo, llevamos varios años incluso investigando en algunos proyectos en común, en otros. Tiene un bagaje y no voy a entrar ni en el currículum de Gonzaga ni en las publicaciones porque si no nos tiraríamos toda la mañana y tampoco es cuestión, es mucho mejor entrar en el webinar. Y Julián, ¿por qué voy a decir de Julián? Viticultor, ingeniero agrónomo, genial comunicador, formador de formadores en el tema de la poda y en el tema del injerto como pocos y bueno, y un experto en este tema de la viticultura, aparte de fenomenal persona y grandes comunicadores como bien ha destacado Susana, ¿no? Nada, chicos, yo ya me callo, os dejo todo esto a vosotros y lo seguiré muy atentamente. ¿Vale? Al final habrá un turno de preguntas, se me ha olvidado que si no me van a matar, es cierto. Habrá un turno de preguntas, así que por favor podéis escribir vuestras preguntas como siempre en el apartado preguntas. Nosotros desde Secretaría las compilaremos por bloques temáticos o a quien vaya dirigido de los dos, o si es en general, lo podéis decir también y pasaremos a contestarlas al final. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros y todo vuestro. Pues muchísimas gracias, Mario y Susana. Un placer. Que te presenten así no está nada mal, ¿no, Gonzaga? Joder, menudo lujo, Julián. Bueno, a ver si cubrimos las expectativas, que no es fácil, ¿no? Y más, pues, siendo el segundo año sobre algo que hablamos el año pasado y que queríamos, pues, introducir ciertos matices nuevos y de ahí el título. Vamos a ver si... Vale. El año pasado, Mario y Susana, empezamos con esta broma diciéndoos que no sabíamos que nos habíais invitado a una webinar, que pensamos que era un wine bar. Este año ya no cuela, pero en cualquier caso hemos traído un vino para brindar con todos y, bueno, pues salud, ¿no? Hay que empezar bien, ¿no? Luego ya veremos. Claro, claro.
Bueno, pues arrancando la presentación, tenemos aquí a Bugs Bunny con lo de que hay de nuevo viejo, ¿no? Sabéis que es la icónica frase de él. Y un compañero, ¿no? Jeremy Quelmer, ¿no? Que, decir, que dice, bueno, que hay Quelmer de nuevo opinión. viejo y le corta un poco el rollo, ¿no? Porque dice, a ver, no necesariamente lo nuevo tiene que ser mejor, ¿no? Que a veces valoramos mucho lo nuevo, pero realmente los principios, ¿no? Julián, son una parte importante. Sí, aquí decía Groucho más esta frase tan chula, ¿no? Y nosotros no queremos cogerla, sino quedarnos con que hay unos principios y que esos siempre tienen que estar ahí. Entonces, bueno, pues diría Bugs Bunny que hay de viejo, ¿no? Sí, vamos a, en todos, y como veréis en todos los apartados de la charla, vamos a comentar un poquito algún principio, alguna cosa fundamental que puede que se repita un poquito con el webinar del año pasado, para luego añadir cosas nuevas, ¿no? Pero evidentemente los principios son los mismos. Y ya le puedes dar un poco de caña, Julián. Sí, pues el año pasado empezamos con esta primera reflexión, antes de meternos en harina con injerto y poda, que hemos querido volverla a poner porque nos parece muy importante y tenía que ver con este gráfico de la evolución de la esperanza de vida de las personas en nuestro país desde hace 140 años. Bueno, pues como había ido todo hacia arriba, ¿no? Estaba claro. Espera, Gonzaga, si mueves tu ratón creo que... Vale, típicas cosas que... A ver cómo... Disculpad. Vale. Habíamos estado hablando con gente del sector médico y nos habían dicho que había una cosa que estaba clara y habíamos visto algunas publicaciones sobre el tema de la revolución cardiovascular, cómo había sido clave en el aumento de la esperanza de vida, en este caso en España. Y todo esto tenía que ver con cómo hacer un paralelismo con el incremento de la esperanza de vida de las personas y de los viñedos, y si en vez de abrir el foco a 140 años lo abrimos pues a prácticamente 200, a 180, 200 años, pues veíamos que la evolución que había seguido la esperanza de vida de los humanos respecto al de las plantas era justamente la contraria, ¿no? Que nos encontrábamos con una situación muy paradójica en la que, bueno, pues previo a la filoxera el viñedo vivía muchísimos años, no había nada, ¿no?, que interrumpiera la comunicación o desde el inicio, nada que interrumpiera la comunicación entre las raíces y la parte aérea. La filoxera trastoca todo, evidentemente, como ya lo sabéis. El injerto aparece como la solución a la filoxera y ya recordábamos año pasado que prácticamente durante todo el siglo XX, bueno, lo vemos por los viñedos que tenemos ahora viejos, ¿no? Pues el viñedo tiene una esperanza de vida más o menos estable y es en las últimas décadas en las que nosotros detectamos entre todo el sector pues que realmente aparecen una serie de problemáticas y, bueno, nos plantamos en una situación muy compleja, prácticamente a inicios de este siglo, en el que los viñedos pues están viviendo pues 20, 25 años, 30 a veces, y hay quien dice que va a plantar un viñedo y que su esperanza de vida es de 15. Y bueno, pues nos apetecía empezar con esto, hacer una reflexión sobre si lo que en la salud ha sido una revolución, aquí es una catástrofe que tiene que ver con la parte vascular de las plantas, de los viñedos, y si eso no solamente además es a nivel nacional, sino que está pasando a nivel global, eso está claro, hay cantidad de publicaciones a ese respecto, y que haciendo un paralelismo con las personas tiene que ver con lo mismo, ¿no? El cómo respetar y favorecer una buena circulación de savia por dentro de las plantas. Bueno, un poquito de prisa como introducción, el hacer estas anotaciones y el poner de relevancia como tanto en el injerto, en esa foto de la izquierda, como en la poda, pues esto es clave. Y sobre todo esto es sobre lo que vamos a reflexionar. Vamos a hacer la charla, de alguna manera la vamos a partir en dos. Ahora Gonzaga pues coge el timón para hablar de injerto y luego yo hablaré de poda, independientemente que nos interrumpamos en alguna ocasión si nos parece oportuno. ¿Con qué nada, Gonzaga? Todo para ti. Bueno, el injerto, ¿qué cosas tenemos que decir, ¿no? Recordáis del año pasado que hablábamos de la crisis que supuso la filoxera, esa curva de la esperanza de vida del viñedo que ha comentado Julián, ¿no? Y aquí teníamos la figura de Lucien Daniel como un
un experto en injerto de, digamos, de otros cultivos que no era la vid, que era francamente muy, muy crítico con el futuro que le podía esperar a la viticultura, digamos, teniendo que injertarse, ¿no? Se probó que la solución verdadera era efectivamente injertar la vid, porque fue la única forma de enfrentarnos al problema de la filoxera, pero digamos que él fue el primero que puso ahí una pega importante a ese tema, ¿no? Hablábamos el año pasado de la crisis invisible, de cosas que habían pasado, de alguna personita que andaba por aquí que saldrá después, pero realmente, ¿no? Aquí es donde hemos perdido un poco esa pista de qué es lo que ha podido pasar en el injerto y luego veremos también en poda para ver por qué los viñedos viven cada vez menos, ¿vale? Y hablábamos el año pasado de los 100 años de soledad. Bien, ¿qué es lo viejo? ¿Qué es lo viejo de todo esto? ¿Qué era verdad y sigue siendo verdad? Y si hacemos un webinar en el 2100, bueno, no creo que lleguemos, ¿seguirá siendo verdad? Bueno, pues primero las observaciones de este señor aquí que he puesto en pequeño, que es Mario, pero no Mario de la Fuente, sino Mario Fregoni, ¿vale? El pope de la investigación vitícola en Italia y uno de los principales en Europa, autor de un libro, Viticultura de Calidad, que aquí lo tenéis, y autor de un esquema que a mí pues, me explotó la cabeza pues, hace 3 años o así, cuando me di cuenta en clase que yo ponía este esquema con lo que es el ciclo vital de un viñedo, ¿no? Con la parte improductiva, una productividad creciente, tararí, tarara, estas cosas que yo explicaba siempre, pero yo nunca me había dado cuenta de lo que este tío, Mario, ponía a pie de este esquema, ¿no? Y era esto, ¿no? Fases del ciclo vital de un viñedo injertado. El viñedo franco de pie es secular, o sea, vive siempre, ¿no? Entonces esto es como para volverse loco, o sea, estaba en un esquema. La importancia del injerto para la supervivencia de la vid escrito blanco sobre negro como quien no quiere la cosa, y yo, si os digo la verdad, lo leí, me di cuenta en una clase mía y me quedé cortado. Ya se lo expliqué a mis alumnos y aluciné, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el injerto a lo largo de todo este periodo? Bueno, pues evidentemente que antes de la filoxera la vid no se injertaba, se cultivaba como veis aquí, como un esqueje, ¿vale? Después se pasó a un injerto en campo, ¿vale? El injerto era totalmente manual y se injertaba en campo, y progresivamente se introdujeron o fueron conviviendo injertos en campo con sistemas de injerto en taller, en hendidura, bueno, distintos procedimientos, injerto a la inglesa, pues distintas formas de injertar que fueron conviviendo, ¿vale? Y ya es en la parte, digamos, final del siglo pasado, a partir de los años 80, cuando empieza a generalizarse el injerto en omega, un injerto que, bueno, permite evidentemente un muy buen encaje, porque sigue el esquema de las piezas de un puzzle entre lo que es la vid americana y la vid europea, ¿vale? En este periodo no solo ha cambiado la forma de injertar, sino que también ha cambiado la forma de trabajar en los viveros, ¿no? Antes los viveros, como veis aquí en esta foto de la derecha, pues eran empresas pequeñas que hacían pues algunas decenas de miles de plantas. Hoy en día pues son capaces de hacer millones, y porque se ha tecnificado y porque las cosas se hacen en general muy bien, y se ha optimizado el proceso tanto de lo que es el injertado como de lo que es la formación del callo, ¿vale? Antiguamente el callo se hacía en campo y ahora el callo se hace en cámaras de estratificación con unas condiciones de humedad y temperatura controladas que están muy bien, pero que evidentemente también son diferentes a las que teníamos. En esta dinámica que ha ido cogiendo la viticultura, como cualquier sector, ¿no? Bueno, en España no, en el mundo, ¿no? De que parece que todo tiene que ser low cost, de correr, pues obviamente ha habido muchos fallos, muchos errores, muchas cosas que se han hecho mal, injertos que no están soldados, problemas clarísimos, en fin, y realmente lo que decíamos, ¿no? El año pasado, y una de las grandes conclusiones del webinar del año pasado era, pues, poniéndolo en palabras en boca de Daniel, de Lucien Daniel, pues que la conexión importa, ¿no? Que la conexión importa. Bien, pues ¿qué tenemos de nuevo para contaros hoy? Primero una reflexión. Nosotros, la verdad es que ya sabéis, hemos estado en 2 proyectos, Bitfood, Bitfeed, de Gobierno de Navarra, trabajando en temas de injerto. Ahora estamos inmersos en Vites Qualitas, y nosotros somos pues muy echados para adelante.
Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues liarnos la manta, probar un montón de modalidades de injerto. Aquí veis pues una hendidura, aquí veis un rayo de Júpiter, aquí veis una pata de cabra, un rayo de Júpiter, digamos, parcialmente mecanizado, aquí veis una V, aquí veis un omega. Nos hemos metido en mucho lío, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión de este lío? Pues que Elmer, que para eso está, pues lo que nos dice es que se nos ha ido bastante la olla, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo que se nos ha ido la olla y que, como dice Books, pues más os valdría entender bien una cosa, ¿no? Y entonces vamos a empezar este webinar intentando explicar qué cosa pensamos que tenemos que entender y qué cosa nos está ayudando lo que más respecto a lo que hablábamos el año pasado. Fijaros, cuando te metes en un problema complejo, está claro que hay que simplificarlo al máximo posible, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo más simple que podíamos hacer nosotros? Pues esto, que es comparar un omega bien alineado, ¿no? El omega bien, que le llamamos coloquialmente, en el que hacemos coincidir el diámetro de la vid americana con el diámetro de la vid europea, de forma que el cambium de una y de otra están en perfecto contacto, pues todo lo que es posible en el alrededor de la planta, y compararlo con omega mal alineado, ¿vale? Estas fotos son tal vez un poquito exageradas, pero para que se vean, simplemente es decir, bueno, vamos a no prestar atención a ese calibrado que tan importante es y que en algunos viveros se le presta mucha atención y en otros no tanto, para, digamos, cuando no tiene uno el calibre, lo que tiene que hacer en el vivero siempre es alinearlo al menos en uno de los dos sitios, porque la formación de esa unión se produce a través del cambio que está entre el xilema y el floema y, digamos, al menos en un punto tiene que coincidir, ¿vale? Entonces, lo ideal es que coincida como en todo este diámetro y muchas veces, o a veces, en los viveros se da la situación de que, por ir más rápido, pues no se le presta atención. Nosotros aquí no queríamos testar si los viveros lo hacen bien, lo hacen mal, lo hacen regular. Aquí nosotros lo que queríamos era entender el injerto. Entonces, está claro que este injerto, en principio, de media va a estar mejor conectado que cualquiera de estos dos, porque este se va a conectar por todo el perímetro y este se va a conectar de entrada, al menos solo por uno de los lados o de una forma más compleja por el lado en el que no hay una coincidencia exacta, ¿vale? Y es lo que nos hemos dedicado a hacer. Entonces, hoy traigo algunos resultados de dos épocas o de dos momentos de injertado. Uno de unos injertos que hicimos en 2017, empleando esto de omega bien, omega mal, tempranillo sobre 2 portainjertos, 110 RG8 y Airén sobre un portainjerto, ¿vale? Y ya dentro del proyecto actual, pues una tanda de injertado que hicimos tempranillo sobre 2 portainjertos, 110 y 140 de ¿vale? Todos estos trabajos yo los estoy contando porque estoy aquí con Julián, pero realmente una actriz importante de todo este trabajo es Diana Marín, que está terminando la tesis doctoral pues bajo mi dirección y que realmente pues es quien más ha trabajado este tema, quien más ha puesto esto en marcha y realmente sin la que nada de esto sería posible, ¿vale? Entonces, desde aquí, obviamente, el agradecimiento y el reconocimiento, sobre todo a Diana, ¿vale? Entonces, bueno, en todos estos lotes que hemos injertado, que os enseñaba antes, básicamente lo que hemos hecho ha sido empezar por lo primero, que es evaluar la tasa de éxito, ¿vale? ¿Qué es la tasa de éxito? Bueno, pues qué proporción de cada 100 injertos que hacíamos, qué proporción no estaba bien soldada y no había crecido, o después de arrancar del campo de enraizamiento, también ver qué proporción o cuáles no tenían un desarrollo radicular suficiente y por tanto se consideraban como no de éxito. Fijaros que estos datos ya son llamativos. A la izquierda tenéis los resultados en verde, bien alineados, en naranja, mal alineados, de los ensayos de 2017 y a la derecha de los de 2020. Hay una diferencia clara que se da en todos los casos, de forma que la tasa de éxito que tiene el vivero es claramente menor, y eso que en general estamos trabajando en Vitis Navarra, que consigue unas tasas de éxito muy altas para lo que es habitual en el sector, lo cual es buena señal, porque realmente si un porcentaje alto de los injertos van bien es que se están conectando bien, ¿vale? Estamos viendo que en todos los casos hay una diferencia muy relevante de plantas que van para adelante. Pero fijaros que si comparamos, en este caso están en verde el omega bien y en rojo el omega mal, cuánto han crecido en el campo de enraizamiento, vemos que en los 2 portainjertos
las columnitas verdes, la raya verde del medio y donde está la mayoría de las plantas, está por encima de la roja. O sea, digamos que son plantas que en vivero, sin salir al campo, se comportan mejor porque prenden más, que se diría en el lenguaje del viverista, y además tienen un crecimiento mayor. Esto es el crecimiento en lo que es la zona del portainjerto. Si miramos lo que han crecido en la zona de crecimiento vegetativo, las diferencias no son tan claras, pero también cuando las hay van en la misma dirección, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que realmente ya en vivero hay una diferencia entre que las plantas estén bien conectadas y las plantas no estén bien conectadas. Entonces, esto nos pone sobre la pista de la importancia. Estas plantas, obviamente, tienen que ir al terreno definitivo, tienen que ir a un ensayo, y esta es la finca de Murieta, de Bodegas Cuadernavía, en la que plantamos unas cepas, digamos, bueno, con un diseño estadístico en concreto, de lo que presentará el resultado son 80 plantas, 4 repeticiones de 10 plantas con un portainjerto y otras tantas de otro portainjerto para cada modalidad de injerto. Fijaros, esto es el crecimiento en primera hoja y en segunda hoja, en esa finca. Simplemente lo que han crecido los pámpanos, lo que ha crecido el tronco, etcétera. Vemos que el desarrollo en campo es mayor cuando las plantas están bien conectadas que cuando están mal conectadas. Fijaros que aquí ya solo mantenemos en campo las que estaban bien. O sea, es decir, que no estamos diciendo plantas que están mal, no, las que están bien, las que han pasado el palanqueo, las que cumplen todos los requisitos. Tener una buena conexión les da un mayor potencial de crecimiento. Y no es que queramos que las plantas crezcan más, lo que queremos es que las plantas estén bien conectadas, y el crecimiento es un buen indicador de esto. En esa misma finca también hicimos una clasificación, digamos, como es una finca que estaba en formación, pues de cuántas plantas estaban en un momento dado en este estado que no se podían haber formado los brazos, se había podido formar un brazo o se habían conseguido formar los dos brazos. Bueno, pues tenemos los resultados sobre los dos portainjertos. A la derecha tenemos el omega pur, ¿no? El omega mal, que están aquí las siglas en inglés. Fijaros, la proporción de plantas en las que no se habían mucho mayor, ¿vale? Es mucho mayor, ¿de acuerdo? En el otro portainjerto, pues pasa algo parecido, ¿vale? Hay menos diferencias, pero también vemos un poco esa tendencia. Entonces, la conexión, como decíamos el año pasado, es la primera herida de poda. Es el punto por el que tiene que circular la savia de la planta durante toda su vida, porque una mala herida de poda, cuanto más abajo esté, más daño le hace a la cepa. No es lo mismo una mala herida en el tronco que al final del brazo, lógicamente. Pues la primera herida de poda es el injerto. Y fijaros cómo cantan los datos. Bueno, vosotros diréis, bueno, pero esto está muy bien, pero tenemos que seguir para adelante. Y aquí estamos, ¿vale? Estos son los resultados de rendimiento acumulado de esa parcela, digamos que son 80 plantas para cada tratamiento y año, en los años 2020 y 2021 acumulados, ¿vale? Son datos muy recientes, tenemos que explorarlos bien, pero fijaros, ya nos está marcando una tendencia hacia que las plantas que están bien injertadas, esto es la bomba, o sea, esto realmente nadie tiene estos resultados, o sea, es una cosa que es una pasada, ¿no? Estamos viendo cómo eso está afectando a la capacidad de producción de la planta, ergo a ese potencial desarrollo. O sea, le está limitando el injerto, la herida de injerto a las plantas mal injertadas, insisto, que son situaciones realistas de las que ocurren en un viñedo, le están afectando al rendimiento que acumula con el paso de los años. Entonces, como decía Lucien Daniel, la conexión importa, y realmente lo que es novedoso y lo que para nosotros es la bomba, con lo que yo estoy loco de contento, es que tenemos datos, ¿no? Que tenemos datos que empiezan a verificar. Bien, como os podéis imaginar, tenemos más cosas, ¿eh? Aunque a este hombre le explote un poco la cabeza, tenemos más cosas. Seguimos con el omega bien y con el omega mal. Ahora lo que os voy a enseñar es parte de una colaboración que hizo Diana en una estancia en Burdeos, en el que llevamos nuestras plantas de omega bien y omega mal a un invernadero en el que, si os fijáis, cada plantita está sobre una báscula que de forma automática permite registrar cómo va evolucionando el gasto de agua de esa planta, ¿vale?
Fue un año complicado con la pandemia, pero al final conseguimos tener esa estancia y unos resultados que yo creo que son muy interesantes y que están ahora en fase de publicación, ¿vale? Este sistema lo que nos permite, digamos, sería el peso de cada planta y cada piquito de estos es un día, ¿vale? Bueno, pues cuando tenemos full irrigation, cuando estamos regando, cómo van gastando las plantas agua, y cuando les ponemos la sequía, cómo van gastando, ¿vale? Es un dispositivo que tienen puesto ahí el equipo de Greg Gambetta y que nos ha permitido hacer un estudio en profundidad de este tema. Con esos datos, lo que nosotros podemos ver, fijaros, esto sería la media de varias plantas y varios días, cómo va consumiendo la planta agua conforme avanza el día y cómo va parando, en fin, son unos resultados alucinantes. Bien, ¿qué nos ha pasado con estas plantas? Lo primero, en ese invernadero de Burdeos pasó lo mismo que pasaba en el vivero y lo mismo que pasaba en la finca de Murieta. Que las plantas que estaban bien alineadas, bien injertadas, crecieron más en ese invernadero que las que tenían el injerto, digamos, simplemente un poco peor. Insisto, que no eran unas plantas mierdosas, o sea, eran unas buenas plantas, pero eran peores, está claro, ¿vale? Primer resultado. ¿Y luego qué hicimos con esas plantas? Bueno, pues someterlas a la mitad a un episodio de sequía, que sería un riego a todas, y a partir de aquí, estas que se ven como más claritas, en rojito claro y en verdito claro, pues digamos ya no se regaron, ¿vale? Y esto es como va consumiendo la planta agua conforme van pasando los días. Como veis, las plantas que se regaron, que son las de las líneas oscuras, verde completamente alineada y roja parcialmente alineada, pues siguen creciendo, siguen gastando agua a toda marcha, mientras que las otras no. Fijaros qué diferencia de comportamiento en consumo total de agua de las plantas con el injerto bien alineado, con el omega bueno, cuando tienen agua. Si las plantas tienen agua, funcionan mucho más, ¿vale? Sin embargo, cuando las plantas no tienen agua, el comportamiento es diferente, ¿vale? No quiero adelantar demasiadas cosas porque algunas cosas, algunos puntos, estamos en el análisis de resultados, hay que valorarlo bien porque como unas crecieron más, otras crecieron menos, la interpretación es sencilla, pero en el caso de las plantas que creen que estaban bien regadas, fijaros cómo esa hidráulica o esa forma de comportarse está haciendo que unas plantas consuman mucho más agua y demuestren que si tienen recursos, los utilizan mejor que unas plantas que no están bien. Lo mismo, pero hecho en forma de un ciclo diario. Esto sería el consumo diario durante toda la duración del ensayo de las plantas en sequía, abajo, que veis que no hay apenas diferencias entre un tipo de injerto y otro, ¿vale? Se igualan mucho. Y las que tenían full irrigation, las que estaban completamente regadas, en las que se ve una diferencia alucinante. Entonces, realmente creo que podemos poner de acuerdo a nuestros dos protagonistas de hoy en que vale la pena insistir en investigar este tema del injerto, que es un tema que no se ha investigado apenas, que realmente es un tema en el que hay muy poquitos trabajos en viticultura y que está demostrando, y que creo que estamos demostrando, la importancia de conocerlo bien, de insistir, de estudiarlo, etcétera, ¿vale? Pues bien, dentro de esta insistencia vamos a comentar alguna cosa de las que estamos trabajando, pues para que veáis un poquito cómo está la cosa. La primera pregunta que nos hacemos dentro de todos estos proyectos es si el injerto en omega es la mejor. Ya hemos visto que puede haber más diferencia entre un omega bueno y uno malo que entre formas de injerto. O sea que yo creo que el omega, pues ya hemos dicho muchas veces que es un buen injerto. Otra cosa es que no todos los omegas son iguales. Bueno, ha habido una evolución en la forma de injertar en paralelo a la pérdida de esperanza de la vida del viñedo, y nosotros en este proyecto pues hemos seguido probando distintas formas de injertado y estamos viendo el comportamiento, ¿vale? En esa misma finca plantamos lotes de plantas injertadas de diferentes maneras, como comentaba al principio, un trabajo muy, muy laborioso con un diseño estadístico. Y, lógicamente, como pasa el tiempo, pues esas cepas ya están crecidas, ya están produciendo y ya están funcionando. Bueno, igual que hacíamos antes, vamos a comparar qué pasa con los distintos tipos de injerto en la suma de 2020 y 2021. Insisto, son datos que, al menos yo para estar tranquilo, necesito tener los resultados del 2022, ¿vale? Pero fijaros que sí que se ve que hay ciertas tendencias a que no todos los tipos de injerto producen igual, ¿vale? Aquí parece que destaca el inglés manual, parece que es el que más está produciendo, más ha producido estos dos primeros años, pero insisto, habrá
que comprobarlo con los resultados de al menos un tercer año, que nos puede dar un poquito de una idea de estabilidad, ¿vale? Porque 2020 fue la primera cosecha, fue una cosecha muy abundante, entonces hay que ver un poco cómo se van regulando las plantas. Y además, como algunos de vosotros ya sabéis, en esa misma finca estamos probando formas de injertar en campo. Estamos trabajando no con injertos en cabeza, sino con injertos laterales, porque pensamos que respetan mucho más el flujo de savia, porque es imposible alinear, casi imposible alinear bien un patrón con una púa injertando en campo, pero sin embargo con injertos de T o de chip sí que se consigue una muy buena conexión, ¿vale? Y ahí tenemos dos variantes de injerto en campo que este año han dado los primeros kilitos de uva y el año que viene pues empezarán a producir en condiciones y nos van a permitir en una evaluación a largo plazo, ya sabéis que a Julián y a mí nos gusta mirar las cosas a largo plazo porque la viticultura es así, pues tener información sobre lo que implica cada forma de injertar. Bien, más cositas en las que estamos trabajando, porque ya habéis visto que si Bugs y Elmer están de acuerdo en que esto hay que estudiarlo, pues habrá que seguir. Bueno, pues estamos trabajando mucho. Aquí están mis compañeras Sara y Ana, que son las artífices de estos trabajos. Estamos trabajando en intentar entender bien la organización celular en la zona de injerto. Hemos establecido 7 niveles de tipos celulares, ¿no? Células de callo sin ordenación, células de callo más ordenadas, en fin, una serie de niveles que no vamos a detallar, que nos están permitiendo también conocer durante la época de formación del callo el nivel de complejidad de los tejidos que se están formando entre distintos tipos de injerto, ¿vale? Y también tras el periodo en el campo de enraizamiento. Entonces, bueno, es un trabajo, digamos, muy científico, pero que realmente pensamos que es necesario para entender cómo cada tipo de injerto puede favorecer o perjudicar las conexiones que se están produciendo. Y en este ámbito de las conexiones, además de entender la organización celular, tenemos que entender otra cosita que ya empezamos a comentaros el año pasado, que es la hidráulica del injerto. Estos son los trabajos que hizo Diana en Clermont-Ferrand, en otra estancia que hizo allá, que también se llevó unos injertos de distintos tipos. Aquí los resultados que pongo son simplemente lotes de injerto en omega normales, pero que diferían en variedad, porta injerto, unas más problemáticas que otras. Y fijaros, aquí en este esquema, a la izquierda tenemos la conductividad hidráulica, o sea, cómo conduce el agua por lo que es el portainjerto y cómo lo conduce en lo que es el injerto, ¿vale? Que ya veis que es muy pequeñito. Realmente a esto habría que darle la vuelta y hablar de resistividad, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto se resiste al paso del agua o de la savia en lo que es el portainjerto, que ahora se queda aquí abajito en azul, o sea, prácticamente nada, o en el punto de injerto. Fijaros, la clave del paso de savia en la planta está en el punto de injerto, no está digamos, en lo que es el injerto, ¿no? Si lo pasamos esto a términos porcentuales, que es lo mismo que antes, pero digamos, llevado al 100, ya veis, incluso en los injertos en los que, por lo que sea, la zona del portainjerto le supone una mayor resistencia al paso de la savia, no llega ni al 5% de la resistividad que supone el conjunto de una planta injertada que ha crecido un año, ¿vale? Entonces, la hidráulica es muy, muy importante. Estamos haciendo trabajos nuevos para estudiar, pues bueno, ya en nuestro laboratorio la forma de funcionar de los injertos con un ensayo que aquí podéis ver un pequeño vídeo de lo que es la perfusión, ¿no? Digamos que ahí lo que hacemos es meterle agua, en este caso va con un tinte para poder visualizarlo y ver cómo va pasando el agua por ahí y midiendo la resistencia al paso de agua que tenemos. Unos primeros resultados súper preliminares con plantas que llevaban unos cuantos años con distintos tipos de injerto en maceta, en invernadero, ¿vale? Y bueno, pues vemos que puede haber unas ciertas diferencias en cuanto a el tipo de injerto y la conductividad hidráulica. De nuevo, insisto, con estos resultados súper prudencia porque son unas pocas plantas, es un tema que estamos poniendo en marcha, pero que realmente que necesitamos entender y que tenemos que conocer, ¿vale? Y por casi último, bueno,
la otra cuestión es si la entendemos la hidráulica del injerto a nivel de lo que es cómo está conectado, ¿no? El año pasado os enseñábamos este pequeño vídeo en el que con una tomografía, pues en este caso vamos viendo cómo los vasos blancos, las zonas blancas son donde se está conectando, donde está circulando savia, ¿vale? Pues hemos seguido avanzando en esta dirección, ¿vale? Y en parte de la colaboración del proyecto Vites Qualitas hemos pasado a un nivel más avanzado, si cabe, porque yo con el otro ya alucinaba, de lo que es estudio de estas conexiones. Hemos llevado unas plantas a Burdeos, esas plantas luego se han ido de viaje a Montpellier, ¿vale? Y aquí hemos analizado, fijaros que yo alucino, de verdad, cómo está conectado, ¿vale? Con distintos tintes, con distintos tiempos de fijación, el tema del injerto. ¿Esto que nos está permitiendo? Comparar distintos tipos de injerto y distintas calidades de injerto a nivel vascular. Estos son modelos tridimensionales en los que las rayitas grises claras que veis aquí son los puntos por los que está pasando la savia, efectivamente, y donde veis que hay huecos que por ahí no está pasando la savia, ¿vale? Esto es altísima tecnología, pero que nos está permitiendo empezar a entender cómo es la conexión. Nos permite hasta el punto de cuantificar, ¿vale? Estos resultados los ha presentado Anja Nuis, una colaboradora de Burdeos, en un congreso recientemente en Sudáfrica. Nos permite cuantificar el volumen total de vasos, la longitud, la ramificación, o sea, una cosa que es pues casi ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Julien Daniel, que estaba muy preocupado por el burrelet este, ¿no? Por lo que él llamaba esa especie como de Michelin que se forma en el punto del injerto, yo creo que nos puede decir que vamos por el buen camino. Joder, Gonzaga, vaya movida de datos nos has presentado, ¿no? Estarás contento, ¿no? Con esta historia, joder. Mira si estoy Madre contento. mía. Que estoy aquí, que es que canto y bailo. Mira si estoy contento. Mira qué contento estoy, se me nota, ¿no? Es que la verdad es que es para flipar. Es para flipar. Yo alucino. En fin. Bueno, y como bitólogo, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo como bitólogo en este tema del injerto? Bueno, lo primero es conocer bien los injertos, conocer bien el material que yo compro, ¿vale? Esta es una escala de 5 niveles de conexión que uno puede encontrarse en plantas dentro de un lote de injertos, desde la A hasta la E. Esto, digamos, lo hemos tipificado nosotros, esta escala, y realmente uno no puede aguantar des y es, no debería tener, desde luego es ninguna y bueno, y des pocas o ninguna también, ¿no? Es decir, que realmente no puede uno pretender que todos sean como los de la A, en la que no se ve ese punto de unión, ni se ve, ¿no? Ni se imagina el omega, pero bueno, claro, es que entre la A y la D, pues fijaros el rango de situaciones que tenemos, ¿no? Entonces, si compramos planta, tenemos que saber cómo es esa conexión y saber que no todas las plantas son iguales, ¿vale? Y segunda cuestión, pues eso, pues para poder examinarlo, hacer palanqueo, cortar plantas, ver cómo están, etcétera. Hay que ser cauto con el tema de las necrosis, que aparezca, por ejemplo, aquí una pequeña necrosis, como se ve aquí en esta fotito de abajo a la derecha, no tiene ninguna relevancia, es una cuestión de la respuesta de la planta a la hormona de enraizamiento. Lo que uno tiene que evitar es que esto sea la norma, o que un injerto en estas condiciones sea una cosa que pase en más de una planta. Realmente uno tiene que conocer el material que compra, uno no se le ocurre comprarse un coche y no mirar las especificaciones y sin embargo, pues aquí en el tema de los injertos todavía estamos lejos de que muchas veces los compradores conozcan la problemática que hay y se pongan en una posición que les permita conseguir una planta de buena calidad, porque en el mercado hay de todo, hay muy buenas y hay regulares y hay algunas que son deficientes, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la última reflexión de qué puedo hacer yo como bitólogo, porque yo he contado cosas un poco raras, un poco, entre comillas, avanzadas, y realmente, bueno, pues lo principal empieza por aquí, ¿no? Que el bitólogo, el viticultor, esté concienciado de que la conexión del injerto importa, que eso le va a condicionar cuántas plantas se le mueren después, cómo crecen, cómo producen y seguramente, aunque no tenemos pruebas porque tenemos que esperar unos pocos años, cómo van envejeciendo esas plantas. Espero que no te parezca poco, Julián. No, yo ahí, Gonzaga, insistiría mucho en el palanqueo, ¿no? Como estás diciendo, ¿no? Esa es una cosa que la podemos hacer cualquiera en casa, que es esa imagen que tienes anterior de
del pulgar, ¿no? Perdona, esta imagen del pulgar, ¿no? En el que es muy fácil de hacer y que ninguna planta que no aguante eso tiene que ir a tu viña. Eso está claro, ¿no? Yo creo que hay viveros o situaciones de producción en las que se prueban las plantas todas una por una con palanqueo y pues hay veces que dice, no le des fuerte que igual se rompe. Bueno, pues no, si le das, le puedes dar muy fuerte y si está bien unido no se va a romper nunca. Venga, al lío, a podar, vale, Julián. pues venga, sigo yo con la poda, que ahí creo que vamos bastante bien de tiempo y bueno, pues un poco uniendo a lo que has comentado tú antes y a lo que el año pasado también expusimos y bueno, cualquiera que quiera tiene la presentación del año pasado en la web de la PTV, en su canal de YouTube. Bueno, pues hablábamos de que ciertos personajes, ¿no? Como en su día fueron pues Nicolás García de los Salmones o René Lafón, reflexionaron muchísimo también en ese momento de cambio tan brutal que fue la filoxera, reflexionaron mucho sobre la poda porque cambió tanto el sector que esto era un tema muy importante y como casi nos parecía que habían pasado esos 100 años y habían sido un poquito de soledad, ¿no? Como habíamos llegado a las últimas décadas del siglo XX y lo que nosotros llamamos esa crisis invisible que casi nos explotó, ¿no? De golpe, viendo pues todo este tema de la decadencia de los viñedos, todo lo que tenía que ver con el tema de enfermedades de madera, que en principio pues tuvo una relevancia especial y que luego hemos ido viendo que viene a ser casi a veces más una consecuencia. Entonces, uniendo un poquito al juego que estamos jugando de qué hay de viejo, ¿no? Pues nos parecía que no podíamos faltar, no podía faltar aquí nuestro columela, ¿no? En esta frase ya mítica de la poda de la vid es la labor más necesaria de todas las que nos proponemos dar a las viñas, ¿no? O sea, esto es tan viejo como que tiene 2000 años, más de 2000 años y que sigue siendo verdad. Estos principios no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que habíamos visto, al contrario de lo que has contado tú, Gonzaga, sobre el injerto, o sea, está claro que en el injerto tú has puesto encima de la mesa una serie de cambios tecnológicos y de modo de injertar. Aquí, el año pasado pusimos esta imagen que tenía que ver con cómo había cambiado las herramientas de poda, pero al final podar es cortar un sarmiento. O sea, realmente se puede hacer más fácil o más costoso, pero está claro que estamos hablando de lo mismo. Aquí no ha cambiado. Ha cambiado la herramienta, pero no ha cambiado la operativa. Es decir, pues ahora con una tijera eléctrica le das, cortas sola y te cansas menos y ya está. Pero sí que es verdad que en las últimas décadas lo que ha sido, o nuestra reflexión tiene que ver con esa, ¿no? Esta correcaminos, con lo low cost. Todo se tiene que hacer deprisa, que cueste lo menos posible y venga, que navegue, ¿no? Y ahí sí que entendíamos que gran parte de los problemas que vemos, o la mayoría de los problemas que vemos en los viñedos de cierta edad, pues tienen que ver con eso, ¿no? Con cortes mal ejecutados, renovaciones de brazos muy a lo bestia, transformaciones de vaso a espaldera increíbles, ¿no? Pulgares secos, brazos secos y, bueno, y cepas muertas prácticamente y mucha madera afectada por los hongos. Entonces, ¿qué es lo que tiene ¿qué hay de viejo? Pues que hay de viejo es que, bueno, pues que hay que cuidar bien las plantas, ¿no? Que el tener un viñedo en buenas condiciones pues cuesta mucho tiempo y curiosamente, ¿no? Esta cepa que la he puesto yo en muchas charlas y que muchos y muchas ya la habréis visto, pues resulta que en una operativa de muy mala gestión de poda, en 8 años, ¿no? Y el que no se la crea lo puede comparar en estas dos imágenes. O sea, esta es la misma cepa 8 años después. Y principalmente por el tema de la poda. Entonces, bueno, eso es algo absolutamente drástico, probablemente no es tan habitual verlo así, y menos en un viñedo viejo, ¿no? En un viñedo en vaso con una formación libre, quizás a veces pasa más en una espaldera, pero bueno, pues vemos qué consecuencias nos trae no podar bien, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa, eso que decía Columela, ¿no? Y que lleva muchos años, es vamos a respetar la circulación de savia de la planta, más allá de esa primera herida que has dicho tú, Gonzaga, que tiene que ver con el injerto y vamos a hacerlo desde la poda. Entonces, bueno, por aportar algo nuevo en la webinar de este año y uniendo un poquito a lo que también has dicho tú, pues habíamos pensado el hablar
de cómo, en este caso, ya en el proyecto Vites Qualitas, hemos abordado el tema de la poda, ¿no? Si, como bien has dicho, Gonzaga, el proyecto de BitFood y el proyecto BitFit, con el apoyo del Gobierno de Navarra, nos centramos principalmente en aspectos de injerto y es en el proyecto Vites Qualitas en el que damos el salto a un proyecto ya de carácter europeo cuando metemos también la poda, ¿no? Para que si alguien quiere hacer una búsqueda, hay una web que está ahí con todos los socios. Nosotros estamos desde Viticultura Viva como colaboradores con un objetivo muy concreto que es aumentar la longevidad y rentabilidad de los viñedos a través del estudio de la poda y de los distintos tipos de injerto, ¿no? Aquí ya metemos esas dos variantes en la ecuación y la necesidad de analizar la poda, que como antes tú has dicho, Gonzaga, que hay pocos datos sobre injerto, pues sobre poda pues casi hay menos, ¿no? Porque es más complicado, esto es a muy largo plazo. Julián, perdona que te interrumpa, pero realmente como investigador es un poco kamikaze dedicarse a estudiar la poda, porque ya sabes que a los investigadores lo que nos valoran es mucho los resultados, ¿no? Y si uno hace un ensayo de riego, que yo he hecho muchos, pues que riegas el doble y en otro la mitad, pues los resultados son espectaculares y se ven enseguida. Esto de la poda es a largo plazo y no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, pero realmente pues tenemos esa necesidad de aprender, de entender bueno, y con esa, digamos, creencia que el sistema, ¿no? que el método científico es lo que funciona, pues en demostrar las cosas con datos, ¿no? Que ya hemos empezado en el tema del injerto a ver datos que apuntan en la dirección que pensábamos, pero había que verlo. Sí, es verdad que, bueno, recuerdas la cara que nos pusieron en la primera vez que hablábamos de que queríamos hacer un proyecto de más de 25 años y en la administración, pero eso no se puede, joder, que no se puede, ya verás cómo se puede. Lo que vamos a hacer es intentar encadenar proyectos. Ya llevamos 6, ¿no? Ya llevamos 6, oye. Bueno, pues la verdad es que tienes razón, ¿no? Y tiene que ser así. Entonces, en Vites Qualitas pensamos que, claro, Gonzaga ha hablado del injerto, luego están los viñedos. Yo he enseñado unas fotos de viñedos adultos, pero el viñedo en algún momento es joven. O sea, tú plantas un viñedo y empiezas a podar el primer año. Entonces, ¿qué hemos hecho en Vites Qualitas? Bueno, ¿qué estamos haciendo en Vites Qualitas? Pues mirad, lo que hemos hecho ha sido, estamos en un proyecto europeo que podemos jugar, ¿no? y elegir viñedos tanto de Francia como de España. Hemos buscado viñedos, o sea, en su día buscamos viñedos que se habían plantado en el año 2019, porque Vites Qualitas comienza en el año 2020, viñedos en los que había que hacer la primera poda, la poda de primer año, la que tradicionalmente dejamos a 2 yemas, bajita. Entonces tenemos 2 viñedos en España, 2 viñedos en Francia, Navarra y Rioja, Madirana y Iruledi. Los de aquí son de Tempranillo, los franceses son de Cabernet Franc, en los que, bueno, pues aquí veis que planteamos 3 estrategias. Una es cómo pueda el viticultor, habitualmente eligiendo el pámpano que está más recto y que le va a permitir una formación más rápida del viñedo, más vertical, una formación que tiene que ver, un tratamiento que tiene que ver con un respeto del flujo de savia. En la mayoría de las ocasiones el pámpano seleccionado precisamente es el más torcido, ¿no? Que eso no suele encajar muy bien con lo que piensa un viticultor. Y otra que hemos llamado la agresiva, que es hacer los cortes de la forma más agresiva posible, en algunas ocasiones contraponiendo el corte que en su día tenía el vivero cuando injertó con las primeras heridas de poda. Bueno, esto lo estamos analizando en viñedos jóvenes y también dentro del proyecto hemos seleccionado viñedos ya de cierta edad, también lo mismo, ¿no? 2 viñedos de Tempranillo en Álava y Navarra y 2 viñedos de Cabernet Franc en Madirana y Iruledi, de unos 20 años de edad, con las características propias de cada región. Aquí hemos elegido 2 viñedos en doble cordón, en espaldera, y en Francia se han elegido 2 viñedos en Guyot. En este caso, metemos una variante más, tenemos la poda del viticultor, tenemos la poda más agresiva, y en el aspecto respetuoso hacemos una que solamente implica dejar un taquito de madera de protección cuando pulgamos el pulgar, ¿no? Que sería este trocito de aquí, y otra en la que, además de eso, el pulgar que dejamos respeta y sigue el flujo de savia por el que se está creando el pulgar. Estos son todo fotos de pulgares con una tela detrás para que se vean con detalle. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que...? Bueno, como dice Gonzaga, ¿no? Pues parece que se nos ha ido un poco la olla en todo este sentido, pero entendíamos que había que abordarlo así, de esta forma. Y también es verdad que hemos querido ir a lo esencial, ¿no? O sea, hay muchísimos datos que vamos a manejar,
pero hay que ir a lo esencial. Entonces, bueno, pues haciendo el paralelismo con lo que ha dicho Gonzaga, aquí, en este caso, en los viñedos jóvenes, o sea, estamos hablando de que aquí hicimos en el 2020 la poda a 2 yemas y en el 2021 teníamos que hacer una poda en el que ya, pues, de alguna manera, pues tratábamos de subir hasta el alambre de formación. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado en estos 3 tratamientos? Pues mirad, hemos encontrado una cosa muy curiosa. Cuando el año pasado hacemos la poda, vamos a hacer la poda en 2021, bueno, en esta campaña, ¿no? Este año, disculpa si os lío. Lo que tenemos ahí es cómo se ha expresado la planta desde que hicimos la poda en marzo de 2020, dejándola 2 yemas abajo. O sea, no teníamos mucho más, ¿no? Había brotado varios troncos, habíamos hecho la poda en verde, etcétera. Bueno, pues fijaos, ¿qué encontramos? Encontramos que la expresión vegetativa de la planta en esa época, es decir, toda la superficie que medía el diámetro de los pámpanos, así como el peso de madera de poda en cada uno de los tratamientos, pues nos ha mostrado pues, una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que hay una diferencia estadísticamente significativa en la poda más respetuosa, es decir, que ha crecido más. Esto está absolutamente alineado con lo que ha comentado Gonzaga, que las conexiones importan y que nos lo está demostrando una planta con la poda del primer año. Es decir, en el primer año hemos visto ya que esas plantas han crecido más. Entonces, bueno, es una cosa que nos ha llamado la atención. Evidentemente son datos que tenemos que ir corroborando, pero es muy, muy, muy interesante, ¿no? Esa, que parece, ¿no, Gonzaga? Lo hablábamos cuando estábamos preparando la presentación. Dices, no, es que dejas el más torcido, que irá peor, ya verás después para subirlo para arriba, no sé qué, y resulta que es justamente ese el que más ha crecido, ¿no? Incluso fisiológicamente, ¿no? Es un poco el que va en contra de la acrotonía, ¿no? Porque parece que el de arriba va a estar más favorecido, pero realmente a mí lo que me sorprende o lo que creo que hay que resaltar es que a pesar de estar cogiendo el que está más abajo, que parece que en principio podría llevar a un menor crecimiento, realmente pesa más el hecho de tener una buena conexión que el hecho de estar más arriba o más abajo, ¿no? Lo cual de nuevo nos demuestra la importancia de las conducciones para este crecimiento. Y evidentemente esa herida de la que estamos hablando es de las que están abajo, es de las que están en la parte de abajo del tronco y por la que va a pasar la savia toda la vida, ¿no? Con lo cual es de las que hay que hacer bien. Entonces hay que ser tal vez un poco antiintuitivos, ¿no? Que siempre nos pide el cuerpo seguir por el más recto para seguir por el que realmente sigue mejor el flujo de savia, que si nos fijamos bien, además, porque esto en campo se ve, suele ser más gordo, a pesar de que pensemos que no, pero tú lo miras y joder, pues es que es curioso. Si ahora que me fijo, el que llega bien el flujo de savia es realmente el que es un poquito más grueso, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo lo mismo, ¿no? Los datos refutan lo que vemos, ¿no? La importancia de las conexiones y de la circulación de la savia. En este caso lo que es cierto es que es una de las cosas a la que, al menos, bueno, nosotros, ¿no? Y no hemos visto nada escrito en este sentido, ya no se le había dado apenas importancia, que era la poda de los primeros años. Probablemente en las podas tradicionales en vaso ya la planta se abría desde un principio y, bueno, de alguna manera en muchas ocasiones ya se respetaban esos flujos, pero la espaldera con esa obsesión de subir rápido y recto hacia el alambre de formación, pues entendíamos que esto no se había tenido en cuenta prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, esto sería qué es lo que estamos viendo en las plantas jóvenes. Y ahora, si nos vamos a lo que es el ensayo de plantas adultas, con esas 4 variantes que hemos comentado, ¿no? Poda del viticultor, poda respetuosa con la planta siguiendo el flujo de savia, poda solamente con madera de protección y la poda agresiva, pues también aquí en la poda que hicimos el 2020, o sea, estamos hablando de la primera poda que se hace en el proyecto, o sea, es la primera vez en la que a una serie de cepas se les hace esta poda. Pues cuando vamos en enero del año pasado a podar estas plantas, nos encontramos con una cosa que, bueno, la verdad es que nos sorprendió un montón, ¿no, Gonzaga? Porque es verdad que no pensábamos, ¿no? Y viendo los datos, que esas plantas de poda más respetuosa podían haber generado un mayor crecimiento y, curiosamente, tanto en el peso de poda de invierno como en el peso de los pámpanos, la planta que destaca estadísticamente significativa es la de la poda más agresiva. O sea, es una cosa que, bueno, pues aquí sí que nos explotaba un poco la cabeza
Y curiosamente, pasaba en los 2 viñedos que teníamos en Espaldera y era una cosa que no podía estar mal, vaya, porque es que eran los datos muy consistentes, ¿no? Entonces, las vueltas que le hemos dado a este asunto ha sido por dónde podrían venir los tiros. El año pasado, el 2020, todos sabéis que por el tema de la pandemia fue un año muy complejo para hacer los ensayos de campo y sobre todo los de poda en verde, porque estaba en primavera, estábamos pues confinados, pero este año no. Y entonces, en mayo de este año, haciendo un análisis del tema de la espergura de la poda en verde, hemos visto una cosa que estaba evidente, pero que se comprueba muy bien en este gráfico aquí de brotes quitados en poda en verde, es que es estadísticamente significativo que las plantas con poda más respetuosa tienen más pámpanos que quitar. Esa es una de las principales objeciones del viticultor ante esta poda, es, joder, que va a salir mucha más espergura y tal. Pues evidentemente hay más espergura, que la tienes que quitar, aunque entendemos que no es significativo lo que cuesta quitarla, pero en este otro gráfico sí que se puede ver es cómo el peso de esa biomasa quitada en espergura es mayor aunque no nos ha salido estadísticamente significativo, sí que sigue esa tendencia. Tenemos que, evidentemente, como ya ha dicho Gonzaga, ser prudentes con los datos, pero sí que entendemos que explica el hecho de que la expresión del invierno sea de mayor peso de poda en verde a lo más agresivo, porque inicialmente ya es como que naciera con ventaja, porque toda esa biomasa que se genera en la poda en verde, en lo respetuoso no se ha generado en lo agresivo, ¿no? Sería una forma de interpretar estos datos que nos están empezando a dar un montón de información sobre algo que nosotros pensamos que haya que hacer, ¿no? Pues se habla mucho de la poda de respeto, se habla mucho de distintos tipos de poda, pero al menos nosotros no habíamos encontrado datos concretos sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de que hay de nuevo, un poco pues, en el apartado de ciencia, de alguna manera queríamos compartir con vosotros estos datos, eso es, pues, haciendo hincapié otra vez en la prudencia, ¿no? Son unos primeros resultados. Tenemos que analizar también ahora todos los rendimientos de cosecha, etcétera, que es muy reciente, no nos ha dado tiempo, pero pues nos anima porque esto es muy, muy chulo, ¿no? Y un poco en la misma línea que Gonzaga, pues no queríamos quedarnos aquí y lo que queríamos hacer una reflexión, ¿no? Que también ha dicho Mario al principio sobre la labor que estos webinars tienen que tener en el día a día de un viticultor, de un vitólogo, que creemos que es fundamental, y cómo esta transferencia de conocimiento tiene que llegar a las personas que estén directamente en el viñedo. Entonces, bueno, que nos preguntase Elmer enfadado, algo así como, bueno, venga, va, muchos datos aquí, pero joder, ¿esto cómo se poda la viña? Que me estáis volviendo loco, dais muchas charlas por ahí, todo es muy teórico, pero ¿esto de qué va? ¿Esto cómo lo podáis? Entonces, bueno, pues aquí hemos puesto unos ejemplos desde lo más sencillo a algo más complejo, ¿no? En este caso, pues voy a poner aquí yo 4 fotografías de cómo podaríamos un pulgar sencillo, cómo podar un pulgar tan fácil como este, en el que las yemas están muy, muy bien alineadas, ¿no? Aquí está la yema, la de rango 1 y la rango 2, hay un entrenudo largo para poder hacer la poda, el flujo de savia sigue una circulación muy buena por aquí, que este pámpano lo va a continuar. Bueno, pues esto es una cosa, no sé, pues muy fácil, ¿no? En que al final hay que dejar aquí las 2 yemas para el año que viene. Esta va a ser la que el año siguiente, desde el pámpano que aquí brote, volveremos a podar, porque seguirá el flujo por aquí. Y esto, ¿no? La yema de rango 2 es lo que tenemos que quitar. ¿Cómo? Pues no siendo muy agresivos en la poda, dejando esta madera de protección aquí, que le permita a la savia circular bien, no generando un cono de secación que comprometa la vida a medio plazo de ese pulgar. Y, bueno, simplemente pues respetando ahí el flujo de savia. Esto sería un ejemplo, entre comillas, de un pulgar que nosotros llamamos fácil, ¿no? Pues esto, que hay muchísimos así, ¿no? En la viña, sin duda. ¿Qué pasa cuando el entrenudo del pulgar es más pequeño, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos entre la yema de rango 1 y rango 2 todo este trozo de aquí para hacer una poda en la que dejamos esta madera de protección? Esto se nos da mucho, se pasa mucho en las espalderas, hay muchas veces que se quiere que no crezcan en exceso, etcétera, y entre la yema de rango 1 que podría estar aquí y la de rango 2 que está aquí, pues este entrenudo es muy pequeño y te ves en una situación pues compleja, ¿no? Que al final tienes claro que dejar el pulgar de la de abajo es lo que hay que hacer, con las yemas bien orientadas, pero ¿cómo podas esto? Esto no es fácil porque si podas por debajo de la yema de rango 2, pues no queda ahí suficiente entrenudo como para
para tener madera de protección que te permita no interrumpir el flujo de savia. Entonces, bueno, nosotros aquí lo que estamos planteando es hacer un corte, bueno, nosotros y mucha más gente, ¿no? Por supuesto, en el que se respeten las yemas de la corona de esa segunda yema, solamente las yemas de la corona, para que esto esté vascularizado, la planta brote por aquí en primavera y en la poda en verde eliminemos estos brotes y no se genere ese cono de desecación que interrumpa la savia, ¿no? Es una poda un poco más peculiar, que hay que transmitir bien, pero que no es nada difícil y que es muy recomendable. En este sentido, pues claro, es más fácil lo anterior, ¿no? Pero cuando se te da esto, pues es la forma de actuar. Sí, Otro caso que puede ocurrir, ¿no? Julián, no, y que el esfuerzo en poda en verde parece que es importante, pero realmente eliminar esas yemas que pueden brotar ahí de esa corona que has dejado, realmente es pasar con la mano, ¿no? Es decir, que no es que te aumente el coste de la espergura, realmente. Sí, a ver, hemos visto en los ensayos que estamos haciendo en Vites Qualitas que hay un mayor número de pámpanos a quitar, pero bueno, entre que haya 6 y que haya 8, ¿qué más da, no? Si es que los quitas muy fácil. Entonces, bueno, la tercera situación que nos hemos planteado es cómo abordar un pulgar en el que las yemas estén mal posicionadas. En este caso, es un pulgar que se dejó el año pasado, han brotado 2 brotes, se ha hecho una buena espergura, pero ¿qué ocurre? Pues que hay un flujo de savia que va en esta dirección y justamente la yema que ha brotado está mirando en la misma y el corte habría que hacerlo en la parte opuesta, ¿no? No sé si por la brevedad de la charla se entiende bien, pero bueno, hemos querido ser lo más claros posibles. En este caso, si dejar la yema de arriba te compromete el excesivo crecimiento de la planta, hay que elegir la de abajo, ¿no? Aquí es verdad que hay varias casuísticas que analizar, pero en este caso hemos apostado por seguir por la de abajo con el objetivo de que dejemos aquí la máxima manera de protección posible para que al menos no estrangule la planta por 2 lados, ¿no? Y podamos construir de nuevo ya un pulgar con más viabilidad a futuro en el sentido de que ya sigamos a futuro por esta yema que sí que siga el flujo de savia que venía definido, ¿no? O sea, hay veces que en el campo se te cambian las carreras de savia, pero tú puedes ver cómo lo manejas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, estas imágenes son fotogramas, ¿no? Que hemos ido capturando en una serie de vídeos de YouTube que luego os vamos a presentar y que creemos que de una forma muy sencilla es interesante para comunicar cómo podar en distintas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, uniendo a lo que decía Gonzaga, si creemos que Daniel y Lafón o García Semón nos diría que vamos por buen camino, ¿no? No sé. Sí, si yo estaba contento, tú estarás contento también, ¿no? Digo yo. Bueno, me he puesto aquí, bueno, no iba a ser yo también menos, ¿no? Que tú. No, nos hemos puesto aquí en plan de broma, ¿no? Que estamos satisfechos de este trabajo que se está haciendo porque entendemos que era necesario y que había que abordarlo con este rigor y que merecía la pena, ¿no? Entonces, bueno. Y que seguiremos, porque claro, esto tiene que dar más resultados, más datos y más información para todos, vaya. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, por ir avanzando ya en hay una serie de aspectos que sí que vale la pena insistir, lo mismo que has dicho tú con el injerto, recalcando la frase de Columela. Los que habéis escuchado charlas de poda nuestras, sabéis que hay una serie de principios de poda que consideramos fundamentales. Crecimiento ordenado de la planta. ¿no? Que no son los de Groucho, esos que No, estos son los cambiamos por otros, estos no los cambiamos. Están aquí estos 5, hay 2 para nosotros muy importantes y aquí nos podríamos preguntar qué podemos hacer como vitólogos, ¿no? Un poco volviendo y bueno, yo sí soy viticultor y vitólogo, ¿qué hago? Y es, joder, ten en cuenta qué es lo que pasa cuando haces una área de poda, se genera un cono de desecación, haz los cortes de poda lo más pequeños posibles, de menor diámetro, ahí siempre solemos decir, pues que sean menores del tamaño de una moneda de 1 euro, ¿no? Es que si son de ahí a mayores tenemos un problema y favorece y fomenta la circulación de savia, el flujo de savia, lo mejor que puedas en todos los casos. Una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Los que nos habéis seguido más veces, que está documentada en Jerez en el siglo XVII, que ahora parece que, bueno, pues que se pone en valor y hay quien está haciendo pues de esto pues mucha difusión, pero a veces contraponiéndolo con la poda tradicional que se ha hecho en los viñedos en vaso, y yo creo que hay que reivindicar esas podas tan buenas que se han hecho tradicionalmente en los viñedos
y que en este caso nuestro país es y debería servir como ejemplo a nivel mundial, cómo hacer bien las cosas, y que estos principios bien seguidos valen para hacer bien un vaso, para hacer bien un guyot, una poda mixta, larga y una poda corta. Entonces, que todo tiene que ver con cómo respetar estos flujos de savia y que es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi podríamos decir, ¿no, Gonzaga? Que esto es todo amigos, ¿no? Pero le hemos puesto un interrogante. Falta la foto que más gustó el año pasado, ¿no? Entonces había que ponerla, ¿no? Entonces estos somos Julián y yo. Ah, no, que estos no somos nosotros. No, nosotros estábamos en la caseta. Sí, no estábamos dentro. Estábamos preparando el caldo. Bueno, realmente, bueno, pues eso, que realmente estas cosas hay que contarlas, hay que comunicarlas, ¿no? Y que no somos unos, como estos de la foto, no somos unos hippies, sino que intentamos llegar no a las ideas o a las grandes cosas, ¿no? A las modas, ¿no? Que a veces estas cosas, ahora mismo con la poda, pues parece como que se pone de moda, sino que realmente pues no es una cosa pasajera, sino que es algo que hay que contar y que hay que explicar bien, ¿no? Y la tercera pata de nuestra intervención es la que tiene que ver con la transferencia del conocimiento y la comunicación. La verdad es que antes pues da gusto que nos hayan elogiado porque realmente nos gusta intentar transmitir bien, ¿no? Igual que el año pasado identificábamos una crisis invisible o 100 años de soledad en lo que era la poda y el injerto, pues también en lo que es la transferencia del conocimiento llevamos utilizando pues, los esquemas de Lafon pues 100 años, porque el esquema que tenéis ahí de René Lafon pues se ha repetido y se ha replicado y está bien porque es correcto, ¿no? Pero hasta la saciedad alucinamos con las cosas que hacía Nicolás García Los Salmones, poniendo unas pinzas, unas sábanas, unas cosas para explicar todo. Es una cosa alucinante, pero realmente aquí pues hay cosas que hacer, ¿no? Hay cosas que hacer y igual que antes pues tenemos cosas nuevas que contar. Nuestra apuesta, lo sabéis, sobre todo es pues tema de jornadas, temas de charlas, hablar tanto bajo techo como en el campo, ¿no? Intentar explicar pues eso, lo que para nosotros son los principios, ¿no? Que es lo que tiene que mantenerse siempre, ¿no? El equilibrio del viñedo, en fin, un montón de cosas. Afortunadamente ya parece que podemos ir avanzando con jornadas presenciales, ¿no? Aquí está el célebre ciclo de jornadas, Julián. Sí, aquí queríamos, bueno, pues comentaros que queremos recuperar, ¿no? Las jornadas que llevábamos organizando desde 2016, las de cómo cuidar los viñedos para que vuelvan a vivir 100 años, que tuvimos que aplazar ya en 2020 y que, bueno, nuestra intención es retomarlas en la primavera, en marzo del 2022, 2 años después de todo este lío. O sea que, bueno, seguimos con la misma ilusión y las mismas ganas de transferir y de comunicar cosas. Ya sabéis, los que nos seguís más, que en su día tenemos este pequeño documental sobre poda y más cosas, ¿no? Más emocionales que realizamos junto con que nos realizó Irene Guede y que es Las podas olvidadas, que podéis ver en YouTube. No hemos parado, el año pasado os decíamos que habíamos empezado una iniciativa y no hemos parado en todo lo que tiene que ver con ese podcast que hacemos Irene, Gonzaga y yo, que es La Filoxera, ¿no? Porque hace calor y Gonzaga, pues si no, igual te quitabas la camiseta y todo y... ¿Vas a quitarme la camiseta? ¿Te vas a quitar tú o no te vas a quitar? Venga, va, los dos, venga, va. Bueno, no sé si se ha grabado todo, espero que no. Bueno, que también hemos hecho hasta unas camisetas de La Filoxera, ¿no? Para comunicar lo que queremos transmitir con este podcast, del que estamos verdaderamente contentos, ¿no? Con todo lo que, cómo va llegando o lo que nos vais transmitiendo que va llegando, que para nosotros es un placer y encima que nos estamos pasando muy bien, ¿no? Que eso es lo importante. Y aquí hay algunas cositas que el año pasado Gonzaga nos enseñó, que tenía que ver con el tema del escáner 3D. Sí, para nosotros, claro, como docentes o como comunicadores, es muy importante que se puedan enseñar las cosas a lo largo de todo el año, ¿no? Porque a veces tienes una asignatura o una charla en abril y ya es tarde para podar porque está todo podado, o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya os enseñamos el año pasado esta herramienta, que no sé ahora si se conectará, pero creo que sí, espero que sí, a ver si se ve bien, supongo que sí. Bueno, pues aquí tenemos este pulgar
antes de la poda, ¿vale? Entonces es un trabajo que hemos hecho con un escaneo 3D que nos permite, pues fijaros, podemos ver, ¿no? Y explicar muy bien el tema de las carreras, podemos acercarlo, es una cosa que, uy, perdonad, que tecnológicamente pues nos da mucho juego, ¿no? Porque tú puedes preguntar, bueno, ¿y tú por dónde cortarías? Etcétera, ¿no? Y a veces, no, es que la foto no se ve bien. Bueno, pues aquí se ve muy bien. Y lo mismo, pues esto sería el mismo pulgar, en este caso el mismo, es un escaneo realizado en campo, en condiciones de luz natural, lo cual es alucinante técnicamente, ¿no? En el que vemos esa misma cepa, pues podada, ¿no? Y vemos cómo se han dado los cortes, pues un poco siguiendo lo que nos decía antes Julián del entrenudo pequeño, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis pues un ejemplo de cosas que se pueden hacer en comunicación hoy en día, ¿vale? Eso es. Entonces, bueno, queremos seguir por esa línea, ¿no? Pensamos que estas herramientas nos van a aportar mucho, sin duda. De momento, a lo que hemos hecho y los fotogramas que os hemos enseñado antes están sacados de la página YouTube de YouTube de Vites Qualitas. Ahí tenemos una serie de vídeos que hemos ido creando con distintos tipos de la poda en distintas situaciones, incluso una serie de reflexiones previas a la poda, sobre todo el tema de conos de desecación y heridas, un aspecto sobre identificación de yemas y también, y los que nos habéis oído mucho sabéis que somos unos obsesos del tema del equilibrio y siempre estamos hablando de él, pues ahí hay 4 vídeos sobre aspectos del equilibrio, ¿no? Bueno, pues sin más, ¿no? No queríamos meter mucho rollo con esto, pero sí que es verdad que queríamos comentaros que seguimos con esto, recuperamos ahora que la pandemia nos deja, entonces simplemente anunciaros que el 1 y 2 de diciembre vamos a hacer 2 jornadas sobre la poda de la vid, fundamentos y buenas prácticas para su ejecución en el marco del proyecto Vites Qualitas, que van a ser en Rioja y en Navarra, en Logroño y en Olite, y bueno, la semana que viene mandaremos toda la información para el que se quiera. Y cualquiera, si tiene interés y no, bueno, que no, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, habrá información y si no, que nos mande un correo pues a Julián, a mí o a esa dirección de email que sale abajo. Va a ser exclusivamente presencial, como dice el chiste, el que quiera verte que venga a casa, o sea, que vamos a hacerlas solo presenciales y en ambos casos van a incluir visita a 2 de los viñedos de los que os hemos puesto resultados de los ensayos de poda, ¿no? Bueno, que es una buena excusa para acercarse y si queréis pues estar con nosotros y ver estas cosas, pues genial. Una de las cosas que más nos gusta de Vites Qualitas es toda esa obligación, entre comillas, que para nosotros no lo es, de difundir resultados y esto en el mes de enero lo vamos a hacer también en Francia, tanto en Madirán como en Irulegui, también haremos seguramente en febrero algunas jornadas sobre injerto y bueno, pues os iremos comunicando todo con tiempo. Y entonces, bueno, aquí sí que Gonzaga, ¿no? Yo creo que ahora sí que podemos decir que esto es todo amigos, ¿no? Que decía Sí. Porky ahí. Hay que ver quién es Elmer y quién es Bux, ¿no? Es lo único que nos Ahí falta. con la podadera, ¿no? Uno persiguiéndonos al otro, ¿no? Y bueno, Gonzaga, esto tampoco estamos tú y yo aquí solos, ¿no? No, aquí esto es como, ya sabéis, esto es como un trabajo en equipo. Hemos puesto, bueno, yo creo que a toda esta pandilla, que no se les ve, a toda esta pandilla, sobre todo de inspiradores, ¿no? Porque ya habéis visto que hay mucha más gente trabajando, mucha gente detrás de los datos, de las fotos, de las colaboraciones, pero bueno, sí que queríamos destacar o agradecer pues a personas que han sido y son inspiradoras para nosotros en el ámbito de esta charla, ¿no? De poda e injerto. Ahí les tenéis. Lo que dices, ellos son los que más nos han inspirado y luego, pues en nuestros equipos respectivos, cada uno en nuestras empresas y nuestros grupos de trabajo, pues toda la gente que está en el día a día con nosotros, porque si no, pues no haríamos nada, ¿no? Que somos estamos en mis salsas y a veces no llegamos, ¿no? Pues con esto terminamos. Mil gracias a los organizadores, a Mario y todo su equipo y por supuesto a la Internacional del Vino y a Agrobank. Aquí tenéis nuestros datos que, bueno, ya los hemos puesto hasta en la sopa, pero aquí los tenéis por si queréis cualquier cosa y pues obviamente quedamos a vuestra disposición ahora para las preguntas, que no sé si habrá muchas o pocas, pero intentaremos responderlas lo mejor posible. Y esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Venga, habrá que brindar. Salud, Julián. Brindamos. Mario, a ver si propiciamos el consumo de vino, ¿eh? Ahí está. Sí, lo habéis hecho muy bien. Muchas gracias, chicos. Ha sido súper ameno.
y la envidia que dais con el tema del vino, que la verdad que ya a la hora que es, a cada uno sí que Eso la cuesta poco, Mario, ¿eh? Ya, sí que es verdad que tenía que haberme puesto también uno. Así que nada. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. ¿Alguna hay por el chat? Os recuerdo a todos los que estéis conectados, si queréis hacer alguna pregunta la podéis escribir por aquí y bueno, pues os las intentamos responder. Mónica, ¿cómo...? Eso es, Mario. Mira, podemos comenzar, por ejemplo, con un par de preguntas para Gonzaga. Nubia Cid nos comentaba lo siguiente, decía, además del diámetro similar de injerto y portainjerto, ¿se tiene en cuenta la alternancia de las yemas? Perdón, ¿puedes repetir la parte final? ¿Se tiene en cuenta? Claro. La alternancia de las yemas. A ver, es un tema al que le hemos dado bastantes vueltas. Y realmente, como lo que es la vid americana se le eliminan las yemas, se deshoja, ¿no? Se deshoja sin H, se le quitan los ojos, se le quitan las yemas, pensamos que no tiene demasiada importancia. Una prueba que hemos hecho dentro del proyecto, que yo creo que a quien ha hecho esa pregunta le gustará, es injertar púas de una yema o de 2 yemas, ¿vale? Porque cuando se hace injerto en campo, muchas veces se injertan 2 yemas, ¿no? Y por el tema de la lateralidad de la vascularización, pensábamos que podría tener interés, digamos, poner una púa de 2 yemas para intentar propiciar esa vascularización por los dos lados. Todavía no tenemos los resultados procesados, ahora haremos el peso de poda, pero evidentemente los temas de anatomía y forma de conducción son importantes. En el caso concreto de lo que pregunta, yo creo que no tanto, sobre todo por el hecho de que se quitan las yemas de la vid americana, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. También, bueno, Gonzaga, nos preguntaban, Cecilia, las plantas de las que nos presentabas los resultados de 2020, 2021, nos pregunta que cuándo se plantaron. Pues son las plantas que se injertaron en 2017, con lo cual se plantaron en 2018, ¿vale? Entonces, 2020 era su primera cosecha y 2021 su segunda cosecha. En total, lo que os decía, son 4 repeticiones de 10 plantas injertadas sobre 110 de Richter, otras tantas sobre RG8, de forma que cada puntito de datos son 80 cepas, con lo cual, con un diseño estadístico, con lo cual son datos bastante fiables. Muy bien. Vale, también tenemos, por ejemplo, Guillermo, que nos plantea lo siguiente. Dice, cuando se realiza un corte sobre el sarmiento más bajo, respetando el cuello, dice, personalmente, me parece más gráfico que la palabra corona, dejando como un podium, se puede ver cómo en ese corte se engloba y se embebe por el crecimiento posterior, quedando finalmente integrado del todo. Cuando por algún motivo se corta posteriormente el brazo por encima de aquel corte de poda, dice, yo observo que la vascularización es total perimetralmente, tal y como apunta la cicatrización englobante o absorbente de ese corte. Entonces nos dice hasta qué punto y bajo esta técnica es más importante quedarse con un pulgar basal a pesar de la dirección o el flujo teórico, además abundando con la facilidad de rotura de los pámpanos del tempranillo por el viento. No sé si ha quedado claro, era muy larga la pregunta. Más o menos ha quedado claro. Yo creo que lo principal, sí, no, tiene toda la razón, ¿no? Cuando respetas, bueno, decimos nosotros de la corona porque las yemas se llaman así, ¿no? Me parece bien que le dé otra denominación, pero sí que es cierto, es que cuando la planta vasculariza, lo cierto es que esas heridas las suele cerrar, bueno, tiene capacidad de cerrarlas mucho mejor. Y de hecho esa es que hoy no lo hemos nombrado, aunque bueno, ha salido en los principios de poda, esa es la práctica recomendada sobre la poda de los chupones, que es un tema a analizar detenidamente en función de cómo se hagan las podas en verdes en cada región, que pueden generar unos problemas a futuro de 1000 pares de puñetas, ¿no? Hablando claro. Entonces, es verdad que esas yemas de la corona que logran vascularizar cuando las eliminas en verde, la planta acaba prácticamente cerrando esa herida de una forma muy operativa. Sí, al final esas podas, ¿no? Como decía Julián, digamos, sin apurar, y cuando se hace la eliminación de los chupones, que hay otros vídeos en esa serie de vídeos de Vites Qualitas que hablan de eso, no solo buscas distanciarte más, sino buscas propiciar esa vascularización, ¿no? Que realmente envuelve la herida y ayuda un montón a evitar problemas.
Lo que no sé si había otra segunda parte de la pregunta que me ha quedado, o la he entendido peor, no Sí. era tan larga que, bueno, también Sí. nos puede Yo mandar creo que un preguntaba si correo, lo podemos... realmente tiene más importancia eso que, o sea, dejarle abajo, ¿no? Digamos, respetar la savia, si haces eso, si es tan relevante o no es tan relevante. Yo creo que se pueden intentar aunar las dos cosas casi siempre, ¿no? Que no lo sé. Bueno, Genial. ahí hoy no nos tocaba, ¿no? Pero también hay una teoría de poda que la está difundiendo una persona en Francia, ¿no? Marceau Bourdeguet, él está propiciando la poda siempre de la yema más alta del pulgar. Un poco en base a la poda de la corona en la baja, como una especie de conducto siempre con circulación de savia y cerrado, ¿no? Nosotros lo hemos reflexionado mucho sobre eso y creo que algún día, Gonzaga, tendremos que hacer un ensayo, ¿no? Pero siempre vemos un poco el hándicap del crecimiento de la planta como liana que es y cómo se va a alargar, ¿no? Y que no ha sido una poda tradicional en los sistemas tradicionales libres. Entonces, bueno, pues tenemos ahí nuestras dudas. No sé si también podía ir por ahí algo de la pregunta. Muchas gracias a los dos. También nos llega otro comentario, entiendo que es un caso que nos pone Laureano. Nos dice, planta injertada de monastrell, ¿por qué no funciona bien? Les sale una porra en el injerto. Oh, mamá. A ver, cuando se forma una especie de como de hipertrofia, de zona de crecimiento exagerado en la conexión de la vinífera y de la americana, puede haber o bien un problema de compatibilidad, ¿vale? De que porta injerto y este clon de monastrell, en este caso, pues no sean totalmente compatibles y genera esa porra que dice él. O también puede ser un tema que indirectamente esté asociado a una especie de incompatibilidad parcial que puede estar asociada a la presencia de algún virus, ¿vale? Entonces, evidentemente, hay que saber qué combinaciones funcionan bien, porque hay variedades y portainjertos que, sin ser incompatibles, porque en Vitis no tenemos una incompatibilidad así de libro, son problemáticos, ¿no? Y entonces habría que evitarlos. Digamos que lo que supone esa formación de esa porra es una respuesta excesiva de la planta para intentar vascularizar. ¿Por qué intenta vascularizar tanto generando ese tejido indiferenciado? Porque no está pudiendo vascularizar bien. Porque si lo conecta bien, ya no se dedica a crecer a lo ancho. Es un atasco, ¿no? No he comentado los datos, pero en el omega mal tenemos más callo que en el omega bien. ¿Por qué? Porque la planta, como no puede conectar, desarrolla para intentar con ese tejido indiferenciado que es el callo, llegar a esa conexión. ¿Vale? Entonces, si hay un impedimento asociado a o bien la genética de esa variedad de ese portainjerto o bien a la presencia de algún virus principal o secundario, pues eso hace que la planta quiera desarrollar, hace esa bola, pero realmente no está pudiendo vascularizar bien, ¿no? O sea digamos que esa porra que dice él no es el problema, sino es un síntoma del problema que subyace. Yo quisiera apuntar a lo que dice Gonzaga, simplemente por sumar, que intente mirar bibliografía y documentación de algunos ensayos, porque, por ejemplo, con el Syrah está bastante bien documentada la incompatibilidad que dice Gonzaga con algunos patrones, y están escritos y, bueno, aparte de en proyectos, está ya más que en publicaciones y en paper documentado ciertas incompatibilidades, que busque por ahí, porque a lo mejor por ahí puedo obtener la resolución a qué incompatibilidad tiene, ¿no? Y que nos mande un correo particular, sin ningún problema. Sí, si ya hay algo un poco más particularizado, pues por supuesto puede contactar con ellos. Eso es. Y podemos intentar ver la solución, ¿vale? Estupendo. Pues si queréis pasamos con la última pregunta que tenemos de momento. Es de Carl Mendoza y bueno, nos pregunta qué porcentaje de plantas de vivero deberían ser muestreadas para evaluar la unión en el injerto, necrosis vascular y enfermedades. Menuda pregunta. A ver, como el muestreo es una ciencia en sí misma, ¿vale? Entonces, uno siempre dice que el tamaño de la muestra depende de la biología, ¿no? Entonces, yo si muestreo 5 y creo que las 5 están bien o las 5 están mal, ya no seguiría muestreando, ¿vale? De un lote de plantas. Si muestreo 5 y hay 3 que sí, 2 que no, etcétera, seguiría muestreando, porque uno tiene que ajustar el tamaño de la muestra a la variabilidad que tiene. ¿De acuerdo? Entonces,
yo recomendaría a partir de 5, 7, algo así, plantas por lote, y si uno ve que hay problemas o dudas, porque si todas están mal, pues no hay dudas, pues obviamente seguir profundizando. Y luego, por otro lado, yo, igual esto que digo es políticamente incorrecto, pero el que el viverista sepa que vas a muestrear tiene una labor curativa a priori, ¿no? Digamos que quien mejor conoce sus lotes es el viverista, y si sabe que vas a muestrear, pues seguramente buscará lotes un poquito mejores para ti. O sea que solo por eso ya vale la pena muestrear, aunque pueda sonar políticamente incorrecto. Luego ahí Gonzalo a comentar, bueno, nosotros, Bárbara Sebastián, que trabajamos juntos con la normativa de la calidad de las plantas en este país, lo que creó fue un protocolo, ¿no?, de trabajo en el que incluso a nivel de bodega, inspirado un poquito en el tema de los corchos, que es una referencia, ¿no?, sobre el tema de los cloranisoles, y que había una referencia como de 1 de cada 1000, ¿no?, para poder controlar, pues que en función de los lotes, ¿no?, desde luego si era más o menos grande, pero con 250 plantas palanqueadas se podía llegar al 95% de fiabilidad, ¿no? Es verdad, Gonzaga, que si el lote es muchísimo más grande, pero yo creo que ahí sí que hay que, con la línea que has dicho, ¿no?, ir haciendo, pero es fundamental ese trabajo. Muy bien. Bueno, también nos comentan que cuál es vuestra opinión sobre la poda mínima mecanizada o afinamiento. No sé si... Bueno, pues que es... Dale tú, Julián, dale tú. ¿no?, que es una estrategia a contemplar y a valorar en determinados tipos de viticultura, sin duda, ¿no?, que cuando uno elabora... El año pasado hicimos bastantes reflexiones sobre si tenían que ser todos los injertos iguales o sobre si tenían que ser todas, hacer todas las podas igual, y esto no es así, ¿no?, que hay muchos segmentos en el mercado y la poda mínima pues tendrá que analizarse en uno de ellos, que sin duda tiene que ser el básico, en el que busca mayores producciones al mínimo coste posible. Y también, bueno, pues la experiencia australiana en la poda mínima, en lo que tiene que ver con las enfermedades de madera y con el envejecimiento de las plantas, ha demostrado que no es algo que haga que envejezcan bien las plantas, ¿no? Hay un envejecimiento prematuro y ahí están los datos, ¿no? Yo creo que en una viticultura de calidad en la que nos movemos en determinadas denominaciones de origen, pues es una cosa que no nos la planteamos, pero en otros tipos de viticultura sí. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por las respuestas. No sé, Mario, de momento no tenemos ninguna pregunta más. No, simplemente quería hacer el comentario porque creo que nos hemos saltado un comentario de otra persona que nos está viendo desde Perú. Que sepáis, chicos, que hay gente desde Brasil, Juan Saavedra, que es profesor de Beto González, al cual le mando un saludo también porque lo conozco personalmente a través de la UV, está conectado. Hay gente en Perú, aparte de Carmen Mendoza, que muy bien Mónica ha trasladado la pregunta. Jorge Luis Valencia también nos dice desde Perú, dice, quería decirles, aparte de darnos la enhorabuena por el webinar, que acá la poda respetando el flujo de savia es algo totalmente nuevo. Así que ya sabéis, chicos, si os queréis pegar algún viaje a Perú para predicar, pues ahí yo creo que os van a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Estamos pensando en grabar la filoxera fuera de aquí, o sea que también encajaría. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Hay que ser global, ¿no?, en este aspecto, yo creo también. Y nada, y respecto a la poda mínima, deciros que estoy de acuerdo que al final depende mucho del tipo de producto que quieras hacer y que evidentemente todo tiene su lógica dentro de una relación costes, producción, producto, etcétera, que no es desdeñable ni mucho menos. Lógicamente tiene sus problemas, como bien ha dicho Julián también. Nada, yo por mi parte, voy a darle la palabra a Susana y procedemos a la despedida. Daros las gracias porque ha sido súper ameno y como siempre muy informativo, yo creo, ¿no, Susana? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. No, yo también sin más, porque bueno, creo que cumplir también con los horarios es muy de agradecer. Y bueno, pues sin más agradeceros a Gonzaga y a Julián que nos hayáis hecho pasar un rato tan divertido, porque es que estamos aprendiendo, pero es que además te lo pasas bien, ¿no? Claro.
bueno, me parece que es un punto fuerte muy a destacar, ¿no? Aparte que todo lo que transmitís, bueno, pues técnicamente creo que es muy útil y que será muy útil para todos los asistentes que hemos tenido dentro y fuera de España, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado allí. Como ha dicho Mario, en breve estará disponible la grabación para el que quiera, bueno, pues refrescar. Y bueno, pues como digo, gracias a todos, a la plataforma, a los ponentes, a los asistentes, a Agrobank. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente webinar, que es en breve. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Saludos. Gracias, chicos, como siempre, y nos vemos en el siguiente webinar. ¿De acuerdo? Venga, genial, Yo creo que lo dejamos aquí y bueno, un saludo a todos y gracias por asistir. Hasta el próximo.